Implementar IA en una organización y no tener a alguien que supervise y monitorice su uso vamos, tener una bomba, un plutonio enriquecido en un almacén. Hay una figura que es el DPO que se ha estandarizado, que se ha convertido en una commodity. Lo mismo va a ocurrir en la IA con el callo. Los medios que se están destinando a la posible existencia de este fenómeno tecnológico no son porque sí, son con un objetivo muy concreto. Saber que quien lo obtenga tendrá una hegemonía total en el mundo. Realmente Europa no tiene más que Mistral. Los que no sabían ni que era esto hace 2 años, hace un año o este año, los anteriores meses, y de repente ven el impacto real en la competitividad de su empresa y el lucro cesante en la cuenta de fin de año del impuesto de sociedades, y de esto hay que revertirlo inmediatamente. Las empresas, más allá del poder técnico, lo que necesitan es soluciones que estén aterrizadas a sus necesidades y que les sean útiles en sus operativas del día a día. Y Correcto. cuyo incumplimiento, ojo al dato, conlleva, artículo 99.4 letra G, que puede conllevar hasta... Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Tony. Un placer. Gracias por la invitación a tu maravilloso podcast. Nada, hombre, quería contar, digo, con el abogado número uno que yo conozca que sepa en profundidad sobre inteligencia artificial, y la verdad es que muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Nada, un placer inmenso, y todo lo que sea divulgar sobre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial o el impacto de la IA generativa preponderantemente, y las tecnologías disruptivas en el derecho, o el impacto del derecho en la tecnología respecto a lo que no está en el ámbito del derecho, un placer inmenso y además muy necesario. Así que fantástico. Muchas gracias a ti por la invitación. Encantado. Perfecto, pues mira, Pablo, la primera pregunta es algo que yo estoy viendo cuando hablo con muchos Sí. profesionales que implementan inteligencia artificial, soluciones en empresas. Y es que utilizan a lo mejor LLMs, sobre todo como ChatGPT, y módulos dentro de sus automatizaciones como ChatGPT, ¿vale? Para Ujú. hacer esas automatizaciones, esos agentes de IA. ¿Dónde está la línea roja a nivel jurídico? A ver, menuda pedazo pregunta que has hecho. Vamos a ver. Eh, las líneas jurídicas serían, yo las dividiría en dos. La Ujú, primera, lo voy a llamar dimensiones más que líneas. La primera dimensión sería las consecuencias preventivas y reactivas de no cumplir con el derecho público, es decir, con el derecho, con las exigencias de derecho obligatorio, coercitivo, perseguible, autoejecutable, si incurre una sanción, etcétera, de derecho público, llámese el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ujú, ¿vale? Y las consecuencias preventivas y reactivas de no alinearse con lo que podría ser derecho privado, es decir, tener una falta de diligencia debida en el ciclo de vida de la IA cuando yo estoy iterando con un modelo que tiene data de un cliente privado que me la ha concedido para determinados fines y yo me lo estoy sobrepasando, o que me ha indicado contractualmente una serie de cláusulas que yo no puedo vulnerar y soslayar, y yo hago caso omiso a las mismas, etcétera. Es decir, consecuencias preventivas y reactivas de vulnerar ámbitos de derecho privado y ámbitos públicos. Voy a empezar por el público. Vamos a ver. Cuando tú eres una empresa y tú implementas inteligencia artificial generativa, como es un ChatGPT, ¿vale? O un componente en el que acaba incurriendo directo o indirectamente inteligencia artificial generativa, como es un módulo de una automatización con IA generativa mediante, ¿vale? Tú ya de partida, eres un rol muy concreto y específico en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Volvemos a la cuestión de derecho público, ¿vale? Que es responsable del despliegue. Se llama así. ujú. Es decir, implementador o responsable del despliegue. ¿Por qué? Porque se supone que esa solución, ese aplicativo, me la ha provisto alguien, que sería el proveedor, ¿vale? Y que yo la estoy implementando, soy el responsable del despliegue, por consiguiente, en este lenguaje, de este argot técnico, del reglamento, en mi organización. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tú, de partida, tienes que cumplir con una serie de obligaciones del reglamento. Es decir, que va a ser además, es un ámbito cuya ratio de sujetos pasivos obligados es infinito prácticamente, porque se extiende hasta el punto de que cualquier persona que implemente IA generativa en su organización.
hasta ese punto, es decir, casi todos. Porque como bien sabemos, por la cuestión técnica y no jurídica, va a ser indispensable sí o sí implementar esta tecnología en la casuística de tu empresa si no quieres ser destrozado a nivel competitivo frente a quien sí lo implementa. Por lo tanto, Correcto. es un lucro cesante muy grande. Y todo el mundo se va a subir al carro y se va a subir al carro con celeridad. Los que no sabían ni que era esto hace 2 años, hace un año o este año, los anteriores meses, y de repente ven el impacto real en la competitividad de su empresa y el lucro cesante en la cuenta de fin de año del impuesto de sociedades, y dice, esto hay que revertirlo inmediatamente, ¿no? Y van corriendo e implementan la IA. Entonces, lo que no sabes en ese proceso a contrarreloj es que, oiga, usted es un rol concreto y determinado en el reglamento y usted tiene unas obligaciones consecuentes y concomitantemente a tener esa condición, ¿no? Y esas obligaciones, que es lo que quería decir, son las obligaciones de transparencia del artículo 50, que son unas obligaciones bastante importantes. Por ejemplo, hay una obligación muy importante, que es la obligación del artículo 50.2, ¿vale? Que básicamente lo que exige es que, es verdad que es un precepto muy abstracto, que además lo han hecho así porque quieren que el tenor literal abarque la máxima capacidad posible de supuestos de hecho que se pueda, ¿vale? Que es básicamente que en el caso concreto y determinado que por el sentido común no se pudiera discernir. No, oiga, mire, o sea, usted tenga cuidado, protéjase y hágalo en todos los casos. No vaya a ser que llegue alguien y diga, no, es que esto por sentido común yo no hubiera llegado a esto, aunque lo fuera manifiestamente, objetivamente, y la preparamos, Dios es Cristo. Entonces, aquí la cuestión es, todo opus sintético, es decir, ya sea texto, ya sea imagen, ya sea vídeo, ya sea la combinación de todas, por ejemplo, Veo 3.1, como bien sabes tú, tiene el vídeo, tiene el texto y tiene el audio. El texto si se lo tienes en el prompt. Por lo tanto, ahí tendrías una integración omnimodal de 3 de los 4 componentes, ¿no? Tiene que tener una filigrana, tiene que tener una watermark que determine de manera fehaciente con qué modelo se ha hecho, ¿vale? Y encima, si haces una interpretación sistemática de la totalidad del reglamento, tendría también que cumplir con los principios de trazabilidad, explicabilidad y auditabilidad. Y por lo tanto, sería muy factible que si la ESIA te hiciera un requerimiento de, oiga, este OPU de donde venga, usted tenga que guardar ¿eh? la conversación y la tenga que entregar a las autoridades, bien sea la ESIA o bien sea el organismo notificado, que puede ser una ENOR, por ejemplo, en el que la ESIA delegue trabajo de fiscalización. Y esa es una obligación que cualquier responsable del despliegue o implementado de un aplicativo de IA generativa tiene que cumplir en la casuística de su haber diario en la organización donde está desplegando esa tecnología, ¿vale? Y esto no lo sabe ni Dios, es decir, ojo con esta. Segunda obligación. Es verdad que, permíteme la matización, a ver, esto de que estas obligaciones de transparencia que entran en vigor el 2 de agosto del 25 y Correcto. cuyo incumplimiento, ojo al dato, conlleva, artículo 99.4 letra G, que puede conllevar hasta 15 millones de euros de multa, o en su defecto, si tú tuvieras un umbral de facturación mayor, el 3% del umbral internacional del último año fiscal de tu empresa, ¿vale? A título, insisto, global, al título universal de todas las filiales de tu empresa, ¿vale? Que es el 3% de su facturación, o esos 15 millones de euros, ¿vale? Es incumples estas obligaciones. Esto no es una cuestión menor, no es baladí, no es pecata minuta, como decimos los juristas, es una cuestión muy seria, porque luego viene acompasado el riesgo reputacional y las rescisiones contractuales sobrevenidas de aquel proveedor que no quiere saber nada de ti para que no le corroas con ese daño reputacional de que ha sido sancionado o investigado por la ESIA o por quien delega la ESIA, etcétera, ¿no? La otra obligación, la otra obligación es la siguiente, que es que también es muy importante. Cuando tú implementas inteligencia artificial generativa en tu organización, tú tienes que formar a tus trabajadores, Es ¿vale? verdad. Tú tienes que formar a tus trabajadores. Formar a tus trabajadores conlleva de partida el artículo 4 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ¿vale? Que conecta con lo que iba a decir antes de la matización. Es verdad que estas obligaciones, el artículo 4 no, el artículo 4 lleva casi un año siendo exigible, que es desde el 2 de febrero del 25 y sancionable desde el 2 de agosto del 25. Ojo al dato. Pero es verdad que aquí pivota una especie de nube sobre esta cuestión de los plazos, porque en noviembre, concretamente creo que fue el 19 de noviembre, se presentó por la Comisión Europea una propuesta de reglamento ómnibus digital. Esta propuesta de reglamento ómnibus digital pretende simplificar, no eliminar, no desregular, sino simplificar el cumplimiento normativo del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y una de las cosas que dice uno de sus fustes es que el artículo 4, que está afectado, y también las obligaciones de transparencia, que te estoy diciendo, el artículo 50, que todo el mundo tendría que cumplir, se van a postergar al 2 de agosto del 27.
Pero ojo, esto es una propuesta que tiene que ser votada por el Parlamento Europeo y que por ahora no ha sido votada, que todo el mundo a veces pregunta, oye, pero esto no hay que cumplir. Y digo, no, 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 no. Esto va a ser votado, es una propuesta, como yo puedo proponer el que me nombre a mí el emperador como Napoleón, etcétera, que luego tendrá que ser votada. Pero sí es verdad que por transparencia y honestidad tengo que advertir que estas obligaciones de transparencia, que sí o sí se van a tener que cumplir, pueden postergarse un año vista, ¿vale? Que lo que van a dar a las organizaciones es más margen de maniobra, ni más ni menos. No una exención del cumplimiento, sino un plazo mayor para ver cómo nos organizamos para cumplir, ¿no? Y la otra es que el artículo 4 que te está diciendo que es obligatorio formar a los trabajadores en aquellas organizaciones donde se implementa inteligencia artificial en su casuística diaria, ¿vale? Que es la otra que se está incumpliendo masivamente, eh, pasaría a ser obligatoria por parte de la administración pública. Es decir, la administración pública ya no le pondría la carga formativa a la empresa privada, sino que tendría que ser, que a mí me parece eso bastante virtuoso, ¿vale? Aparte del negocio que va a haber con licitaciones y contratos menores del sector público, ojo, con el tema del artículo 4, es que ahora va a ser la administración pública que tiene que formar y no las empresas. Pero por ahora, en el tenor literal del rigor jurídico, ya el hecho de implementar inteligencia artificial generativa en una empresa conlleva a nivel público formar a los trabajadores, ¿vale? Artículo 4, y cumplir con las obligaciones de transparencia del artículo 50. ¿Que si incumplo el artículo 4, qué sanción me puede caer? Pues directamente ninguna, pero indirectamente una de hasta 7,5 millones de euros, o el 1%. ¿Por qué? Porque el artículo 99.5, que es el numerus apertus, o la cláusula abierta a posibles escenarios infinitos que tiene el reglamento, conlleva que la ESIA, o el organismo que la ESIA determine, pueda exigirle a una persona que certifique cómo está cumpliendo con el reglamento y si esa persona responde de manera imprecisa, es decir, sin un componente deliberado o malicioso, pero sí con un componente de ignorancia, ¿vale? De manera parcial, es decir, oculta una parte, pero responde una parte correctamente o directamente de manera mental, es decir, deliberadamente falsa, le cae una sanción. Entonces alguien me puede decir, oiga, ¿y usted qué medidas ha implementado para cumplir con el artículo 4 en el despliegue de la inteligencia artificial generativa, en el haber de sus trabajadores diario en su empresa? Y digas, no sé ni qué me estás contando. Usted no puede responder esto a la ESIA, porque directamente le conlleva lo que hemos dicho, ¿no? Esas son las públicas. Esas son las públicas, solo son las públicas. ¿Cuáles son las privadas? Pues precisamente una cosa que es trascendental. Implementar inteligencia artificial generativa en una empresa tiene que llevar acompasado sí o sí, yo diría, imprescindiblemente dos obligaciones de carácter, vamos, no obligaciones, sugerencias, ¿vale? Políticas internas, para ser más precisos, que tendría que tener una empresa. Y como tercero optativo, el callo, ¿vale? Me explico. Vamos a ver, si yo implemento inteligencia artificial generativa en mi empresa, yo tendré que, evidentemente, que la formación es una obligación legal externa a mí, sí. ¿Que tiene lógica y pleno sentido? Desde luego que sí. ¿Por qué? Porque si no, mis trabajadores, yo le pongo a mi trabajador un ChatGPT y no sabe hacer ni un prompt, ni qué es el context engineering, no vas a verle sacar réditos. Por lo tanto, estás haciendo una inversión de licencias que no te va a salir para nada. ¿Vale? Por lo tanto, oiga, dele usted una formación a sus trabajadores porque entonces no le va a servir de nada que tengan implementada inteligencia artificial. Pero ahora viene lo otro. Lo otro es lo que estoy diciendo, que se puede restringir la peligrosidad infinita de tener precisamente ese uranio enriquecido al lado de cables sueltos con posibles cortafuegos y chispeos, ¿no? Al tener materia generativa en una empresa. Que es, en primer lugar, lo que yo suelo recomendar siempre, tener un código de buenas prácticas, un código de buenas prácticas de uso de la IA, generativa o no, por la organización. Ese código de buenas prácticas puede tener un efecto, ¿cómo decirlo? Eh, para cualquier persona que quiera informarse sobre la empresa, es decir, poderlo tener, por ejemplo, en la página web, al lado del aviso legal, la política de privacidad, etcétera, poner ahí código de buenas prácticas del uso de la IA en mi organización, ¿vale? Que eso, digamos, tendría un efecto erga omnes, como se dice en derecho, es decir, para todos, ¿vale? Y luego, la otra posibilidad sería básicamente que tuvieras un código de buenas prácticas interno, que yo lo prefiero llamar política interna de uso y despliegue en esta organización, en esta empresa de la IA. ¿Por qué? Porque tú en esa política interna vas a restringir y vas a delimitar cosas tan importantes como las siguientes. Es decir, vale, partimos de la premisa de que esta empresa va a usar IA, pero uno, ¿cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que se van a consentir? Dos, ¿con qué alcance? Es decir, ¿con qué prácticas se van a poder utilizar estas herramientas? Tres, ¿quién se va a encargar de fiscalizar y monitorizar
cómo se está utilizando estas licencias. 4. ¿Cuál va a ser el uso de estas licencias, el alcance? Es decir, en el sentido, no que he dicho antes, sino quién va a tener acceso a las licencias, va a haber licencias mejores y peores. Yo tengo una experiencia de una formación in company, totalmente hands-on, en una empresa muy importante de España, que precisamente ahí se planteó esa polémica, ¿no? Es decir, no, un equipo más de carácter directivo tendrá licencia Enterprise Plus y otro tendrá una licencia estándar, ¿no? O sea, que no es baladí determinar esa política, ¿no? De alcance de la licencia, ¿no? Y, en quinto lugar, ¿cuáles son aquellas prácticas, aunque estaría en el punto 2 del alcance, que si alguien no cumple con ese punto 2 del alcance, conllevarán inmediatamente un despido disciplinario? ¿Por qué? Porque de lo contrario, podría ser que yo meta Copilot, que meta ChatGPT, que meta Gemini, que meta Claude, que meta Perplexity, que meta Grok, que meta Manus, precisamente ahora que estamos, Ya que sé. la ha adquirido Meta, bueno, en fin, eh, o que meta DeepSeek, o que meta Kewen, ¿vale? Y yo no tenga una política restrictiva del alcance del uso de esa herramienta en la operativa diaria de esa empresa. Y entonces me llega la secretaria o el del tesorero y me sube un montón de facturas con nada más y nada menos que datos de carácter sensible, industrial, etcétera, o incluso también de protección de datos corporativa, etcétera, y lo embeba a un modelo. Y a lo mejor incluso si no en licencia. ¿Por qué digo con una licencia sí o no? Porque se supone, insisto, que cuando tú te lees los términos y condiciones de los mayores proveedores de IA generativa que existen ahora mismo en el mercado, sobre todo los occidentales, todos te ponen una cláusula que te dice que si tú pagas una suscripción, la información que le embebes al modelo no se va a utilizar para entrenar ese modelo. Por lo tanto, dentro de lo que cabe el disclaimer corporativo de no, mire, es que yo confié precisamente en esta cláusula que me recoge este proveedor mío, ¿vale? Y por lo tanto, entendí que además de ser el adopter de los mejores updates, preferentemente a otros que no paguen, que tengo de este modelo, pues entendí que con esta cuestión, que no va a ser suficiente, pero es uno de los argumentos que más uno escucha, ¿vale? Que yo no tenía por qué ser especialmente cauteloso, tener una mesura concreta y determinada con respecto a qué información subo, ¿vale? Eso sería por eso he dicho la distinción antes, una obligación jurídico-privada, diligencia debida, etcétera, menos la parte de protección de datos, que es pública. Pero lo que es propiedad intelectual, buena fe contractual, todo el tema, por supuesto, de que se le presume que una empresa cuando contrata contigo y tú le das una data para un fin determinado va a hacer un buen uso de la misma, sin entrar en el tema del responsable de tratamiento, que es obligación pública de protección de datos, ¿vale? Todo eso va a acarrear consecuencias jurídico-privadas, es decir, demandas, rescisiones de acuerdos entre proveedores, volver hacia atrás una restitución integrum de una posible absorción de una empresa más grande a la mía. Es decir, las consecuencias son muy graves, porque es lógico que si las empresas encierran un gran capital y un gran tiempo y unos grandes recursos serios y concretos y determinados, que tienen además determinados en sus presupuestos anuales para la imagen pública de la empresa, no pueden consentir que de repente uno que han subcontratado, uno con el que van a hacer una adquisición, o un business angel en una ronda de inversión en una startup, se encuentre con el escenario de que se encuentran con este problema. Entonces, es un problema muy grande implementar inteligencia artificial generativa sin formar, sin cumplir las obligaciones del reglamento y sin una buena, insisto, política interna y externa de cómo se va a usar la inteligencia artificial. Y ya si queremos el plus, pues tenemos a un concreto determinado responsable, que es el Cayo, Ujú. ¿vale? Que se encargue de que funcione todo esto. Pues claro, la gente, en confianza te digo que el principal problema que tiene la gente con la IA generativa a nivel transversal, a nivel de consultoría 360 grados, es que no sabe dónde meter la IA, ¿vale? Que no sabe dónde meter la IA, que no sabe qué IA meter y que no sabe además de dónde meter la IA y qué IA meter el elemento que pivota ambos, que es cómo utilizarlo de una manera racional, de una manera jurídicamente legítima, de una manera que no me genere un perjuicio más que un beneficio, porque para eso se está implementando, ¿vale? Entonces, así a grandes rasgos, y perdóname el exceso de casuísticas, son las problemáticas que yo entendería que tendría que tener sin hacer una enorme profundización, porque seguro que Mm. luego es una cosa de estudio, Claro. casuística de expediente por expediente, ¿no? Que podría tener una empresa. Paramos un segundo este episodio para contarte lo siguiente. El patrocinador de este podcast es Mattum. Mattum es un software de gestión funeraria que utiliza la inteligencia artificial como si fuera un miembro más del equipo. Le puedes hacer consultas de los expedientes, que haga tareas por ti, se lo puedes comentar por audio, por texto.
Y además es tan fácil de utilizarlo como ahora mismo usas WhatsApp. Para más información, matum.com. Y seguimos con el episodio. Exacto, eso te iba a decir, Pablo, que toda la información que nos has Sí, dado, la verdad es que profundizando en cada riesgo, podríamos estar, vamos, un buen sí, rato y verlo. Pero sí que quería profundizar en algo muy importante que has comentado, la figura del callo. Y es sí. que puedes, para el que la persona que no lo sepa, estamos hablando de una, dentro de las grandes empresas que se pone una figura para llevar des- ese despliegue de la inteligencia artificial dentro de la organización. Pero cuéntalo tú más profundamente. Es- Eso es. Pues mira, esto es muy curioso. Realmente el callo a nivel nominativo y a nivel como figura, ¿vale? Es de una norma norteamericana. Es Ujú, decir, en Halloween del 23, a finales de octubre del 23, el señor Joe Biden, es decir, la administración Biden, decide sacar una executive order. Es decir, allí en Estados Unidos sería como una especie de decreto de carácter nacional, ¿vale? Que intenta precisamente orientar, no imponer, orientar a que las normativas o los legisladores de cada uno de los estados, ¿vale? De Estados Unidos tengan una serie de líneas maestras sobre las que operar. Entonces, en el octubre del 23, a finales de octubre, precisamente sacó la administración Biden su Executive Order de gobernanza nacional de Estados Unidos de la inteligencia artificial. Y ahí recogía la figura del callo. El callo realmente, cuando uno profundiza en ello, yo lo vería con también otra doble dimensión. La primera, la parte técnica, que tendría que ser una especie de CTO ujú. hipervitaminado. Muy posiblemente lo conveniente es que fuera un científico de datos con una amplia experiencia en haber hecho, por ejemplo, modelos, ¿cómo decirlo?, concretos y determinados partiendo de un aplicativo open source, etcétera, para una empresa que tenga experiencia en eso. Yo lo haría, ¿vale? Que le va a permitir tener una mirada transversal desde la que poder hablar de estrategia y de despliegue técnico. Y luego, paralelamente, un jurista. ¿Vale? Un jurista que también sería una especie, pues, de DPO hipervitaminado, ¿vale? O de CISO, es decir, el encargado de ciberseguridad o el Ujú, encargado de protección de datos de una organización, pero no solo, ojo. ¿Por qué digo no solo ojo? Porque mucha gente se piensa que el DPO tiene los conocimientos suficientes y necesarios, porque esto, mira, es que resulta que los modelos de IA generativa utilizan data, por lo tanto, pues seguro que corresponde al ámbito operativo y competencial de un DPO. En absoluto. O sea, el Reglamento Europeo de Integratividad tiene una complejidad tan extrema, casi mayor que el Reglamento de Protección de Datos, que ostras. ya exige monográficamente un estudio, un análisis, una dedicación, una tesis doctoral, como mínimo, ¿vale? Para entenderlo y comprenderlo, y luego que se entiendan el DPO y el callo, si queréis hablar de Ujú, esa vertiente jurídica. ujú, Porque es que, vamos a ver, desde la mirada única del DPO hacia las obligaciones del Reglamento Europeo de Integratividad no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, porque además el DPO está sesgado y condicionado por la estructura del Reglamento de Protección de Datos, que el Reglamento Europeo de Integratividad no tiene su filosofía, por lo tanto, no va a tener ese ojo clínico que necesita para entender las problemáticas. Sí que es verdad que tendrá un margen interpretativo, un margen aproximativo, pero no va a llegar a su profundidad, salvo que a nivel complementario, a nivel de su formación como protección de datos, también sepa de esto. ¿Vale? Por lo tanto, el callo se tiene que entender realmente, si es que es capaz, como una figura a nivel óptimo. Vamos a pensarlo a nivel óptimo, ¿no? Ideal, como diría Platón. ujú, Tendría que ser una persona que fuera una especie de CTO con conocimiento total a nivel tecnológico, ¿vale? Y también que además fuera un jurista que tuviera una mirada transversal de ciberseguridad, protección de datos y, por supuesto, monográficamente, inteligencia artificial en su parte privada y pública. Lo cual es muy difícil de encontrar, entonces lo lógico y lo conveniente es que se entiendan precisamente el callo ujú, a nivel tecnológico o el CTO con ujú, esa nueva vertiente y el jurista especializado en la organización. Pero es muy importante porque además está totalmente condicionado a una buena estrategia de implementación y apuesta decidida de inteligencia artificial en una organización. O sea, es que si por ejemplo, no es el caso de un Santander o no es un caso yo qué sé, un Corte Inglés. ¿Por qué? ujú, Porque estos ya directamente tendrán un departamento, la parte jurídica segurísimo estará en buena medida externalizada, ¿no? O tendrá un apoyo externalizado y otro interno, pero realmente es que es necesario que haya un
jurista especializado en fiscalizar esta cuestión, y también un técnico que además va a darle la parte estratégica, ¿no? Entonces es muy importante. Y realmente de ahí viene la figura. La figura viene de esta Executive Order de Biden de octubre del 23, que por cierto el día 20 de enero del 25 destrozó el señor Donald Trump, y ahora ha sacado otra hace una semana, de que es la famosa Executive Order One Rule, es decir, solamente una regla para intentar minimizar al máximo, que te voy a contar, que Estados Unidos se dispara al pie Mm. y gane China la contrarreloj en la que estamos ahora día sí, día no, ¿vale? Pero que realmente viene de ahí el origen nominativo y la figura y sus competencias y sus capacidades de alcance, pero que realmente se ha estandarizado a nivel industrial. Yo, francamente, creo que si una organización tiene capital suficiente como para adquirir 30 licencias, tiene que tener un responsable. Evidentemente, en una startup, el CEO de la startup es a la vez todo, el administrador único, etcétera, ¿no? Y también será el CAYO, el DPO, el CISO, el CTO y su santa madre en vinagre también. Pero la cuestión es que yo sí que creo que una cuestión de esta complejidad por jurídica y por supuesto y por extensión técnica necesita de una persona encargada de fiscalizar esta cuestión. Es muy importante. Entonces, de igual manera que en 2018, ya, perdona, me explico. El reglamento de protección de datos entró en vigor en 2016, ¿vale? Pero realmente su total exigibilidad no fue hasta el 2018. Por consiguiente, mejor dicho, se adoptó en 2016 y entró en vigor en su totalidad en 2018, para ser más correctos. Por Ujú. lo tanto, cuando entró en vigor el reglamento de protección de datos, la figura del DPO todavía no se había convertido en un estándar, Es en verdad. una commodity, no se había convertido en algo Mm. totalmente imprescindible, ¿vale? Ahora sí, ahora prácticamente no tener un DPO es un suicidio, porque la EPD te pone una multa segurísimo, ¿vale? Lo mismo pasará con la NIS 2, la ciberseguridad y el CISO, ¿vale? Y esto es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. De hecho, una de las verticales de negocio jurídicas más interesantes va a ser dar esa cobertura de servicio de callo externa a organizaciones y que paguen una iguala mensual Ujú. o una iguala trimestral a un despacho, por ejemplo, que externalice la organización el callo, ¿vale? Que por cierto, Ujú. veremos a ver la iguala, porque es que, claro, el callo no puede ser operativo si no hace un estudio customizado de para qué va a utilizar la inteligencia artificial una empresa en su día a día. Y eso requiere de un informe jurídico, de un análisis customizado, de un estudio a ras de suelo. O sea, Sí, veremos a ver, ¿no? Pero es otra una cosa que se está haciendo. consultoría realmente Sí, hecha, vamos, a medida. efectivamente. Sí, sí. De hecho, si me permites. Hay una de las cosas más problemáticas de que he omitido en la primera pregunta, una cuestión de tempos, que es el tema del alto riesgo por destino. ¿Eh? O sea, me voy a explicar en una milésima. Mm. El reglamento recoge el alto riesgo. Prácticamente el 70% del reglamento es el alto riesgo. Es muy importante. ¿Vale? El alto riesgo tiene una carga obligacional, por consecuencia sancionadora si no se cumple y por consecuencia de certificados que cumplir muy grande, ¿vale? ¿Qué pasa? Muchas veces los clientes no son honestamente del todo con el tema de si son alto riesgo o no, porque te dicen, no, es que nuestro aplicativo no está pensado para que acabe en alguno de los supuestos de hecho del anexo 3. Dices, vale. Por lo tanto, eso en el lenguaje del reglamento es no sería alto riesgo por origen. Es decir, en los planes de despliegue de este aplicativo, de esta propuesta de valor, de esta solución, de esta empresa, no tiene en la estrategia, en el papel, el objetivo de que acabe abarcando uno de los ámbitos operativos sectoriales del alto riesgo del reglamento. ¿Qué pasa? Que luego resulta que cuando da cobertura de servicios o aplicativo a un cliente, el cliente lo acaba implementando en un alto riesgo. Por lo tanto, mucho ojo porque prácticamente casi todos los aplicativos y las soluciones que se están implementando en España van a acabar siendo alto riesgo por destino. ¿Por qué? Porque realmente por ejemplo, soy una empresa que hace agentes, ¿vale? Ujú. Agentes con una vía RAG, una vía API, con Fine uno mediante, ¿vale? Y yo doy agentes. ¿Qué pasa? Me viene un hospital. Pues si me viene el hospital, aunque yo en mi plan estructural de dar cobertura de agentes, customizados o no, a cualquier persona que entre en mi puerta, porque para eso soy empresario, ¿vale? Yo no tenía en un inicio el planteamiento, insisto, desde el origen, de que iba a dar cobertura de servicio como proveedor de sistema de inteligencia artificial a un alto riesgo. Pero el problema es que me ha entrado un hospital, y me ha entrado un instituto, y me ha entrado una empresa perdón, y he incurrido en una licitación para acabar dando cobertura de servicio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o infraestructuras críticas, o energéticas, o bancos.
etcétera. O Ujú, sea, alto riesgo, 28 supuestos de hecho, anexo 3 del reglamento, que son muchísimos y bastante lógicos. Es decir, el sentido común es decir, joder, pues es lógico que en infraestructuras críticas el alto sea una implementación de inteligencia artificial de alto riesgo. ¿Me explico? O sea, es lógico. O en ámbito de salud, o en ámbito de educación, ujú. etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, ahí es donde está la clave que yo es lo que he dicho antes. ¿Por qué requiere un estudio customizado? Porque muchas personas se piensan que no son alto riesgo y lo son. Y además, como esto, ¿qué voy a decir? Es evolutivo a nivel de flows, a nivel de base de perpetuum mobile y de base técnica, etcétera, es que también lo es a nivel jurídico. También lo es a nivel jurídico, porque las empresas se mueven, su cartera de servicios, no conozco a una sola empresa que se dedique a la inteligencia artificial que no haya subestimado su capacidad de alcance de servicios con respecto a lo que pensaban en un origen. O sea, todos han visto un boom de demanda de servicios bestial, siempre. O sea, siempre, desde partida. Es decir, mis estimaciones son tal, pues X más uno, ¿no? O múltiplo de 10. Entonces ahí está el problema, que es que en el múltiplo de 10 está el habitáculo del alto riesgo, por Wow. destino. Lo cual, sí, sí. Por eso no he dicho, ¿qué pasa si implementa inteligencia artificial generativa en una organización? Pues claro, es que todo va a depender de, ¿es alto riesgo de partida? Es decir, desde el origen o de destino. Y la respuesta es muy simple, el anexo 3 del reglamento. El anexo 3 del reglamento, que es muy amplio, tiene una ambigüedad jurídica propia del argot jurídico, ¿vale? Y hay que hacer la traducción jurídica y simultáneamente técnica, ¿sabes? Entonces, hay muchas empresas que son proveedores de servicios de inteligencia artificial o son implementadores que no saben que son de alto riesgo, ¿vale? Entonces, ahí Wow. por eso requiere evidentemente ese estudio customizado. Sí, Muy buen punto. Y además sí, algo importante, Pablo, es que estamos hablando de esa figura además muy importante del callo, pero estamos hablando de además empresas ya con un volumen de trabajadores grande. Pero en España la gran mayoría de empresas sabemos que son pymes. eso es. En este caso, toda la responsabilidad recae en el implementador. A ver, te respondo. Mm, Vamos a ver. Ahora vas otra vez a lo privado. Es ujú, decir, ¿por qué? correcto. Porque el reglamento es derecho público, pero también está paralelamente lo privado. Entonces, lo privado es la responsabilidad civil de lo que pueda ocurrir. Vale, vamos a ver. Cualquier persona. Aquí es que hay un punto intermedio, que Mm. es la transparencia del proveedor. Tú Oh. puedes ser, tú puedes ser una persona que contrata a un proveedor, digamos, inmediato, como puede ser que yo tenga una licencia Enterprise del ChatGPT, de Copilot, de Gemini, de Claude, de Perplexity, de Grok, ya lo sabemos, ¿vale? O puede ser que yo tenga haya un interlocutor de por medio, ¿vale? Y por lo tanto sea un proveedor mediato. Es decir, el tío que dice que tiene su pería de salud, pero que realmente detrás lo que tiene es una conexión API del ChatGPT y una base documental. ¿Vale? No tiene en el sótano un centro de Ya, sí, sí, supercomputación sí. con no sé cuántas Mm. tarjetas gráficas, una conexión por cable por debajo de ultramar a una central nuclear y un refrigerador de agua dulce, ¿vale? Vale. ¿Qué ocurre? Que ahí la responsabilidad sería del mediador. Ujú. ¿Vale? Porque muy posiblemente el tío este que se cree muy listo, que tiene su supería de recetaria, ¿eh? Así de ejemplo, que no sé si existirá, ¿vale? Segurísimo que no se ha leído los términos y condiciones del ChatGPT, ya ni te cuento si utiliza una infraestructura open source, ¿vale? Segurísimo que no le ha puesto un disclaimer al que le contrata y por consiguiente, si el que le contrata por una alucinación derivada de ese chatbot no sé cómo lo he dicho, receteria o como narices Sí, sea, sí, sí. ocurre una persona que sufre de una indigestión muy grave que lleva a hospital, con su correspondiente parte médico y su Mm. correspondiente informe pericial de daños. Y ahí, ¿qué pasa? Que habría que ir al de recetería y decirle, oye, macho, tú no pusiste un disclaimer. Al no poner un disclaimer en términos y condiciones, esta persona te ha contratado el servicio por 40 cochinos euros al mes, sin contar IRPF, IVA y cuota de autónomo, ¿vale? Esa es otra historia. Y por consiguiente, tú te haces cargo totalmente de porque tú no vas a poder ir a por ChatGPT. Entonces, ahí está la respuesta. Si yo soy una persona
que interactúa con la IA generativa y utilizo directamente los proveedores, yo soy responsable de todo lo que ocurra. Porque todos estos grandes proveedores se han autoprotegido y sobreprotegido muy bien en Claro. términos y condiciones. Y también te diría una cosa, es lógico, por dos razones. La primera, porque aquí está mucha gente facturando, pagando una licencia de 20 cochinos euros al mes. ¿Vale? Eso en primer lugar. Por legitimidad económica. Y la segunda, porque se incurren en situaciones zafias y totalmente o sea, capciosamente malinterpretadas, como es, por ejemplo, el famoso caso Dan Rein, ¿no? Que aparece la gente vociferando diciendo hay que prohibir la generativa, no sé qué. No, oiga, mire, el señor Adam Rein, es decir, el suicidio famoso del caso de agosto, Ujú. ella tenía unas condiciones de salud mental previas, ¿vale? Esta persona había solicitado expresamente en el PROM que se trampeasen los términos y condiciones del proveedor que era ChatGPT y que omitiera esos términos y condiciones para que le diera la respuesta. Partiendo además de que son loros estocásticos y no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo porque son transmisores de información, ¿vale? Etcétera. O sea, no me vengas con hay que prohibir la generativa porque tú te tienes que leerle el caso, leerte la defensa del abogado de ChatGPT y entender las cosas, ¿vale? Y esto no es baladí, porque a raíz de ese caso, Grok, es decir, Elon Musk, Sí. XAI, puso una cláusula en sus términos y condiciones que decía que cuando el usuario vulnerase, es decir, perdón, explícitamente solicitase en el PROM que eludiera los términos y condiciones de entrenamiento del modelo, se tuviera que responsabilizar por entero de todos los desmanes que se produjeran como consecuencia de eso. Y es legítimo, porque ya los modelos tienen una serie de, pues, ¿cómo decirlo?, de alienamientos de Ujú. carácter ético, de carácter de responsabilidad, etcétera, de minimización del sesgo, etcétera, y vienes tú a pedirle que lo omita porque tú quieres un output que no te da porque existe precisamente eso. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Eh, Cuando yo interactúo directamente con estas personas, con estos Sí. proveedores, ¿vale? Sin ningún intermediador, y yo facturo, es decir, afán de lucro, yo soy responsable de todo lo que ocurra. Muy bueno. Yo, ¿vale? Ahora bien, si hay un intermediario que me da mi cobertura de servicio, todo va a dependerá de los disclaimers o no que se haya puesto ese intermediario. Es decir, por eso vuelvo a lo privado, la cuestión de la interlocución contractual entre Ujú. mi proveedor mediato de aquellos que ni habrá ocultado que son sus proveedores, y yo. Pero aquí voy a otra cosa que es muy importante y que viene muy a colación y perfectamente fantástica la pregunta, ¿no? Que es el tema de que esto también lo arregló la Unión Europea. En la Unión Europea había una norma muy insigne que estaba vigente desde el año 85, que era la famosa Directiva de Productos Defectuosos. La Directiva de Productos Defectuosos era trascendental, porque básicamente lo que hacía era garantizar la posición del consumidor en el mercado en una disputa entre empresario y consumidor, ¿vale? Es verdad que con una cosa bastante problemática, que era una enorme preferencia de credibilidad al consumidor, ¿vale? Y luego, además, se potenció a nivel no jurídico privado, sino más allá, incluso de derecho público, de derecho administrativo en alguna vertiente y de otra mercantil, que era el tema de la famosa ley de consumidores de usuario, etcétera, ¿no? Que ya todos conocemos. ¿Qué ocurre? Esta directiva, que es trascendental junto al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, junto a otra directiva que cayó en febrero del 2025, que no voy a indagar en ella porque es muy compleja, pero esta sí que ha salido, va a entrar en vigor el 1 de octubre, si mal no recuerdo, el 1 de octubre o 2 de octubre del 2026. Mm. Y esta directiva, la actualización de la directiva de productos efectos del 85, incluye el software. Hostia. Y dentro del software incluye la IA generativa. Ujú. ¿Qué quiere decir con esto? La directiva hace una distinción que dice, cuando es de alto riesgo, cuando estamos hablando de despliegue de una inteligencia artificial de alto riesgo, hay una responsabilidad objetiva y solidaria. Ahora indagaré en esto porque son dos palabras que son absolutamente trascendentales a quien dé cobertura a estos servicios, ¿vale? Cuando no es de alto riesgo, pero es de riesgo moderado, es decir, IA generativa sin alto riesgo, ¿vale? Que es el riesgo moderado, obligaciones de transparencia que hemos dicho, hay una responsabilidad subjetiva. Me explico, porque esto es trascendental. La responsabilidad objetiva en el derecho de responsabilidad civil extracontractual, ¿vale? Que recoge esta directiva, eh,
Básicamente es, si me permite la analogía, la devolución de los 30 días de Amazon. Es decir, yo me compro un libro, me compro un videojuego, me compro una película, me juego el juego, me veo la película, leo el libro y yo lo devuelvo. Y a mí se me presume buena fe, ¿vale? Y a mí Amazon no me tiene por qué decir que por qué he devuelto la película. En la Unión Europea hay desistimiento, caballero. Yo he devuelto la película porque me sale a mí de las narices. En la realidad, más allá de la narrativa, es me la he visto y me sale de gratis, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando hay responsabilidad objetiva en este contexto, el afectado que exige esa subsanación, ¿vale? Esa rescisión de esa vulneración, perdón, ese resarcimiento, ¿vale? Tiene una presunción de veracidad en lo que exija. Y es el que da la cobertura del servicio quien tiene que demostrar la mala fe. Es decir, no, oiga, está mintiendo. O sea, si me permite la analogía, salvando las distancias, es como el tema de las agresiones sexuales. O sea, tú te puedes decir que has cometido una agresión sexual, pero no es la presunta víctima quien tiene que demostrar que ha sido agredida. Es el presunto agresor quien tiene que demostrar que no ha sido un agresor. Esto es lo mismo. Por lo tanto, si tú das servicios de inteligencia artificial generativa en la Unión Europea o a cualquier persona que afecte a la Unión Europea fuera de la Unión Europea, Madagascar, Corea del Sur o de donde estés, ¿vale? Eh, y acabes afectando a un ciudadano de la Unión Europea y acabes siendo de alto riesgo, que sepas que tú tienes una responsabilidad objetiva y que tú vas a tener que demostrar que fulanita de tal, que está diciendo que en una IA que se utilizó en tu caso para recursos humanos y fue discriminada porque yo qué sé, le gusta coleccionar Funko Pops, ¿vale? Tú tienes que demostrar que es mentira, no ella. Ella se le presume que es verdad. ¿Qué pasa? Que si lo combinas a la otra palabra de Mefistófeles, que es solidaria, significa que tú eres responsable por entero de todas las molestias, problemáticas, vulneraciones, soslayamientos, coyunturas que generes de todo el ciclo de vida de la IA. Por lo tanto, tú eres responsable solidario, solidario, es decir, por entero de todo lo que se provoque y objetivamente. ¿Vale? Lo cual esto para un empresario que dé cobertura de servicios como proveedor de inteligencia artificial puede ser bestial. Y hago una advertencia, que es una pregunta recurrente de consulta de despacho. No hay pólizas de aseguradoras que te vayan a cubrir por una negligencia, porque esto se consideraría negligencia, por Hostia, una presunta negligencia, por una vulneración de alguien que alegue tal. No va a haber coberturas de pólizas de esto. No las va a haber. hostia. Podrá ofrecértela una aseguradora, pero luego te lees la letra pequeña, condiciones especiales generales, no va a recogerse, desde luego en absoluto, que responda la aseguradora por ti en este tipo de casuísticas. ¿Qué pasa con la otra vertiente? Cuando usas IA generativa que no sea de alto riesgo. Y vuelvo a insistir que casi todos los despliegues de alto riesgo van a acabar siendo por destino perdón, despliegues de IA generativa van a acabar siendo sí o sí de alto riesgo al fin y al cabo, porque es muy difícil asegurarte de que el cliente, primero porque no sabrá el cliente ni que es de alto riesgo, eso en primer lugar, ¿vale? Muy posiblemente acabe siendo uno de los del anexo 3 del reglamento. La segunda vertiente es la que hemos insistido, el riesgo moderado. Ahí tienes una responsabilidad subjetiva y tienes una responsabilidad mancomunada. Subjetiva significa que la persona que te reclama a ti tiene que demostrar el por qué te reclama y la legitimidad de lo que te reclama, es decir, lo que hubiera sido lógico, pero que en el objetivo es al revés, ¿vale? Y mancomunada significa que no respondes tú por entero, sino que en el ciclo de vida de la IA van respondiendo circunscritamente en un ámbito concreto y determinado que corresponda a el ámbito operativo y competencial que a cada cual fuese, ¿vale? La responsabilidad. Por lo tanto, ¿respondería yo si doy cobertura de servicio? Sí. Si es alto riesgo, objetiva y solidariamente. Si es de riesgo moderado, y vuelvo a insistir el tema del por destino, de manera mancomunada y subjetiva. Y luego, todo va a depender del clausulado que tengas a nivel de tú a tú contractual. Es decir, el disclaimer o no. Pero mucho ojo, porque el disclaimer también puede ser eh, una vulneración de la buena fe contractual. Porque claro, lo que estás haciendo es echar el balón fuera de tu tejado, ¿vale? Y se lo estás dando. Pero que nadie se crea que va a responder Google, Claude, Perplexity, OpenAI, por él en un desmán, porque una señora en la utilización de IA generativa, que yo he sido el proveedor en procesos de recruitment de recursos humanos, ha considerado que le ha sido discriminada porque tenía los labios azules, ¿vale? No va a responder. Es decir, a ver dónde incoas tú la reclamación, etcétera, ¿vale? Entonces, mucha cautela.
yo siempre recomiendo, insisto, tener el escudo antibalas de la revisión contractual. Ujú, Aquí va a haber una vertiente también de negocio muy grande, ujú. emergente, que va a ser el tema procesal. Aún no existe, porque ni siquiera los tribunales están preparados. Pero Hostia. la parte procesal va a ser bestial. Mm, Periciales procesales por IA, por los famosos deepfakes de carácter libidinoso pornográfico, los suicidios, que ya es procesal en Estados Unidos, y luego también todo el tema procesal laboral, despidos objetivos porque el trabajador es un inútil frente a un modelo de IA generativa, o en su defecto despidos disciplinarios porque te has saltado, macho, has subido en una clínica dental para hacer más rápido las facturas, todos y cada uno de los datos personales de las personas que han venido aquí a hacerse una limpieza bucal. Entonces, ahí va a haber una parte emergente súper lucrativa y súper expectante del tema jurídico, que va a ser el procesal, que es privado. Es privado. Entonces, creo otra vez, y perdóname mis excesos, Tony, mm. que te he respondido aproximadamente. Sí, 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 no, muy buenos puntos. Y además, algo que siempre hablamos todos los que nos dedicamos a esto es que al final, porque en Europa yo no dudo que hacemos correctamente, porque al final hay que poner bien los guardarraíles. Pero Pablo, si en Europa estamos ahora mismo legislando de esta manera y en los demás países no, ¿tú qué opinas al respecto en cuanto a lo que es el auge al final en empresas que se dediquen a desarrollar estos modelos? Porque al final lo que estamos consiguiendo es legislar algo que luego los desarrolladores grandes se tendrán que ir fuera de nuestras fronteras europeas para crear este tipo de modelos y entrenarlos. A ver, otro, otro súper temazo Mm. con una cantidad de puertas ocultas, de trampantojos muy grande. Vamos a ver. Aquí hay dos debates en la mesa. El primer debate es el famoso debate del impacto en la competitividad de la regulación. Mm, Y el segundo debate es el debate eh, básicamente de la capacidad persecutoria mm, que pueda tener o no la operativa que has dicho. Es decir, oiga, mire, no se puede, no vamos a perder el boom económico eh, de la revolución industrial más importante de la condición humana, y por consiguiente yo me voy a otra región del mundo donde no haya este tipo de exigencias. Que tiene una trampa de raíz muy extendida que se ha convertido ya en un cliché en este contexto, ¿vale? Entonces, voy a tratar el segundo primero y luego iremos a la primera aproximación, que además es muy rica, insisto, para luego ahondar, ¿no? A ver, sí que es verdad que antes de esta cuestión hay que decir un punto de partida, que es que yo sí que veo que una cosa que es muy importante. Vamos a ver, yo creo que el año 2026 va a haber un debate sobre la mesa en el mundo jurídico y una línea de negocio jurídico muy importante, que es el tema del certificado, los certificados. ¿Los certificados qué son? Porque claro, para entender las cosas hay que preguntarse por su sentido, por su porqué y su para qué, ¿no? ujú, Los certificados eh, son sellos que, según quien los avale, ¿vale? Generan una mayor o menor presunción de confiabilidad de algo que se despliega en un mercado, ¿vale? ¿Por qué he dicho confiabilidad? Porque efectivamente la carga obligacional del reglamento en el alto riesgo y en las prácticas prohibidas es absoluto, en las prácticas prohibidas en concreto es absoluto, pero en el alto riesgo es bastante destacado, especialmente como hemos dicho, teniendo en cuenta que sobre todo el tejido empresarial español está lleno de startups y pymes, ujú, ¿vale? Pero eh, hay una tendencia en el mercado y en la industria, más allá de las fronteras europeas, que es: está muy bien que los Vermax de los últimos modelos sean bestiales, pero es que yo realmente en mi operativa diaria el Gemini 3 Flash ya me sirve totalmente. ujú, Pero claro, ¿cómo integro yo esto en mi empresa sin incurrir en problemáticas? Yo cuando formé a una gran empresa, siempre estaba el equipo legal a cautela en la formación,
porque precisamente esto legal lo autorizado, era un continuum de la formación. Y ahí yo me di cuenta de que realmente este tema de la contrarreloj por los Vermax, por los modelos, por el ChatGPT 6, Ujú. que habrá el Grok 5, etcétera, no nos equivoquemos, para gloria de todos nosotros, ¿vale? Sí, sí. Sin duda alguna, eh, y de la abrumadora capacidad que tienen los modelos a nivel de inferencia, de cómo ven cosas que ni siquiera algorítmicamente que nosotros no seríamos capaces de ver en matizaciones, circunstancias, etcétera, casuísticas, ¿vale? Realmente eso a nivel de una empresa le importa que esté acompasado en la capacidad técnica mejor con tres factores: capacidad técnica, utilidad en la operativa de la empresa y, en tercer lugar, que no me genere un problema jurídico, que no me genere un problema jurídico. Y por eso estamos tan cautelosamente implementando los agentes, Qué ¿vale? Y bueno. siempre con guardarraíles, Ujú. etcétera, ¿no? Bueno, y con supervisión monitorizada en tiempo real, 24/7, etcétera. Vale, y con tomas de ciberseguridad muy concienciadamente. Bueno, ¿qué pasa? Que al final la normativa europea es lo más que se aspira a nivel internacional. Pero también la propia industria está tendiendo a desear una implementación confiable de inteligencia artificial, ¿vale? Y además es un factor determinante a nivel de escoger un presupuesto, a nivel de elegir a un formador, a nivel de determinar qué solución implementar o no. Es decir, realmente el tema de los famosos certificados o de la tendencia de la propia industria hacia las cuestiones de mayor confiabilidad de una, insisto, de una propuesta de valor, de una solución de inteligencia artificial, ¿vale? También es un factor muy importante a tener en cuenta en la mesa. Ujú. Y realmente eh, es verdad que el propio mercado ya lo ha autorregulado con las famosas ISO, las Eh, estandarizaciones internacionales, Te lo iba a pero preguntar. que evidentemente no llegan a la carga obligacional de derecho público, insisto, del reglamento. Ujú. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quería decir antes de entrar en la cuestión, ¿no? Que es verdad que la propia industria, los propios actores privados que operan en el tema de la inteligencia artificial ya están ellos mismos deseando combinar despliegue técnico, capacidad omnimodal de los modelos con confiabilidad de mercado. ¿Vale? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque no quieren que la inversión que han hecho, primero por haberse quitado X trabajadores ineficientes, hasta haber hecho una apuesta decidida por licencias y por supuesto por el gasto de los tokens, etcétera, se vean ennegrecidos con precisamente el tema de las multas, etcétera, ¿no? La segunda cosa que tengo que decir al respecto. El reglamento, eh, los juristas del tema de la gobernanza de inteligencia artificial siempre están con una cosa, que es el efecto Bruselas. El Ujú. efecto Bruselas realmente es una cosa que acuñó Anu Bradford, que es una grandísima académica, no sé si de Yale o de Harvard, creo que es de Harvard, pero ahora no me acuerdo, que hizo un libro maravilloso y ahí acuñó esa expresión. Básicamente es la vanagloria que tiene Europa con el hecho de que cuando sacó todo el tema del marco jurídico de privacidad y de protección de datos, luego al final se convirtió en un gol estándar que los demás países Mm. importaron. Sobre todo Latinoamérica, que básicamente lo que han hecho ha sido copiar y pegar el reglamento de una manera nefasta, porque sus situaciones jurídicas de partida no son las de Europa y por lo tanto es como coger un collage, que haber metido ahí, pues yo qué sé, de esto que le pones. Ahora no me sale cómo se llama este pegamento tan poderoso, Sí, pero sí, vamos, Superglue. eso, Superglue en sus normas previas, por lo tanto es un desastre, ¿no? Mm. Y un Frankenstein, pero bueno, eso es otra historia. Pero efectivamente, al final, la protección de datos ha tenido un efecto brusolas, es decir, ha tenido una capacidad de permear otros ámbitos operativos y jurídicos más allá de las fronteras de Europa, donde ha sido una referencia en la normativa europea. Pero, sin embargo, en el tema del reglamento de inteligencia artificial, es que ese efecto Bruselas, que está por ver a ver si ocurre, porque tenemos la cuestión palpitante del tema geopolítico de por medio, y no es lo mismo la protección de datos que la inteligencia artificial. Es verdad que es su antesala nutritiva, pero no es lo mismo, ¿vale? Mm. Es el tema, sí, Pablo, perdona. Mi pregunta ahora mismo, cuando dices la situación geopolítica, ¿te estás refiriendo a la competitividad que tenemos entre Estados Unidos y China? correcto, ¿Vale? Ok. sí. Por Porque... eso digo que el efecto Bruselas
Por eso digo que el efecto Bruselas que hubo en protección de datos no va a ser el efecto Bruselas Qué buen que punto. pueda tener el reglamento internacional, porque hay una cuestión que pivota por encima, que es, oiga, mire, yo no me puedo disparar al pie porque está China contra el reloj. A ver qué pasa si China tiene la singularidad tecnológica, ¿vale? Que la puede utilizar contra mí. Entonces yo tengo sí o sí que garantizarme que sea mi industria la que la desarrolle y no la de la tal, que es la misma mentalidad, la misma narrativa, la misma realidad que el tema de Oppenheimer. Oppenheimer dijo, mira, o la desarrollo yo o te la desarrollan los nazis. Y cuando los nazis tengan la bomba atómica, pues olvídate de París, olvídate de Londres, olvídate de Washington, de San Francisco y vete tú a saber de qué más. ¿Vale? Y de Moscú, por supuesto. Entonces tengo que desarrollarlo, no tengo otro, macho. Entonces no me pongas ningún límite normativo, dame todos los recursos posibles, porque lo contrario es tener a Hitler con la bomba nuclear. Y luego, precisamente, el problema es que respondieron los soviéticos con la bomba de hidrógeno. Entonces, ese es el problema. Es decir, nosotros nos podemos permitir ponernos aquí trabas normativas, aunque con eso asolemos la tierra, porque la alternativa es que una realidad como es la contraria, China respecto a Estados Unidos y Estados Unidos respecto a China, con una cosmovisión y una idiosincrasia y un modus vivendi totalmente antitético al mío, que por supuesto no se va a quedar de brazos cruzados una vez desarrollada la singularidad tecnológica, si es que es técnicamente factible, ¿vale? Sino que la va a utilizar en mi contra, porque tendrá un acceso más absolutamente en tiempo real de inteligencia, no inteligencia, sino de inteligencia, ¿vale? De Sí. Ujú. información utilizable por mis ejércitos, mi industria y mis empresas serán más competitivas, tendrán una mayor acaparación de mercado, mi población estará más fiscalizada en tiempo real a niveles de delirio y, por supuesto, también mi ejército será más competitivo y me enteraré absolutamente de todo. Por lo tanto, los medios que se están destinando a la posible existencia de este fenómeno tecnológico no son porque sí, son con un objetivo muy concreto. Saber que quien lo obtenga tendrá una hegemonía total en el mundo. De igual manera, que pueda tener un efecto disuasorio como la bomba nuclear, eso ya no lo sé, porque además aquí estamos teniendo un factor fuera de la ecuación, que es el tema de la posible discrecionalidad o no que tenga este software, que estamos hablando que Turing y McCarthy en sus premisas conceptuales de este fenómeno, ya hablaban de que precisamente el objetivo que tenía la seguridad tecnológica o la inteligencia artificial general era que tuviera discrecionalidad volitiva, es decir, que tuviera autonomía de la voluntad. Y que precisamente por eso está destinando laboratorios como Anthropic tanta pasta en el alineamiento ético con los modelos. Porque claro, en el parámetro de maximización de la eficiencia de la economía de un país, de oiga, mire, las masas poblacionales pasivas que solo generan gasto, pero no ingreso, son ineficientes. Y en el mandato global, haz que mi país sea eficiente y no tenga deuda pública, pues a lo mejor considera que no va a suministrar paliativos a todas las personas enfermas, porque son un pasivo, en términos objetivos, en Ujú. términos matemáticos, algorítmicos, gélidos, asépticos, científico, estadísticos. Por lo tanto, no sería un incumplimiento del software, sería un incumplimiento taxativo maximalista a nivel de delirio sin meter la ética en la ecuación y sin meter el sentimiento y la empatía. Muy buen Que no punto. entiende eso las matemáticas ni los Ujú. softwares de ese tipo de cuestiones, salvo Ujú. que tú lo alinees. Ujú. Que por eso el alineamiento mola, ¿no? Entonces, fuera del paréntesis, lo que quiero decir es que yo creo que el efecto Bruselas en el tema de inteligencia artificial no se puede presumir porque precisamente, primero, no estamos en las mismas reglas de juego que con el tema de la privacidad y protección de datos, ¿vale? Y en segundo lugar, hay una cuestión palpitante geopolítica que pivota toda esta historia, Ujú. ¿vale? Y aquí el único que ha decidido ser el gran exportador, el convertir de la necesidad en virtud, el gran exportador del debate ético, de la pregunta de, ¿es técnicamente viable? Sí, pero ¿es ética y humanamente admisible esto? Esa pregunta es Europa. Europa con la mochila detrás de Kant y de Kelsen, porque tiene el sentimiento de culpa de lo que ha pasado en Europa. Es decir, de Auschwitz, de Verdún, de Sobibor, etcétera. ¿Vale? Y por eso, en este momento del mundo, otros tendrán sus Auschwitz, porque no me cabe ninguna duda de que en Corea del Norte, en Rusia no lo sé, de concentración seguro que tienen, pero en China seguro tienen campos de exterminio, pero aquí no se puede consentir, por lo tanto nosotros tenemos que tener este debate, ¿no? Entonces, con ese paréntesis cerrado, el reglamento tiene una cláusula que recoge lo siguiente, Dice, independientemente de dónde esté enraizado la razón, en la ubicación de tu empresa,
Es decir, tú puedes estar en Madagascar, puedes estar en Seúl, puedes estar en Singapur, puedes estar en Mongolia, donde te dé la gana. O en Chile, si acaba afectando a un solo ciudadano de la Unión Europea, eres sujeto pasivo obligado del reglamento. Muy bueno. A ti te da igual donde tengas la sede social de tu empresa. Ahora bien, ¿cómo se fiscalizará esto? Porque le llega al de Ujú. Madagascar una carta de la Comisión Europea y lo que hace es tirarla al mar directamente, diciendo, pero esta gente tal, alguna manera, no te preocupes, habrá para poderle no solamente volver a mandarle la sanción, sino con recargo, como bien saben las entidades administrativas en hacer, pero francamente... mm, el discurso no es me voy a ir a Delaware, etcétera, como la cuestión me voy a ir a Andorra o me voy a ir a Portugal, que es más ventajoso fiscalmente, ¿vale? Ujú. Aquí el debate es prácticamente en estos términos inexistente, porque en abstracto cualquier sujeto, perdón, cualquier empresa, o bueno, o sujeto pasivo del reglamento, Ujú. que acabe afectando a un ciudadano de la Unión Europea y en el ámbito de Internet no se pueden poner jurisdicciones, en la infosfera no hay jurisdicción ninguna, seguro que va a afectar, ¿vale? Sería en principio sujeto pasivo del reglamento y por lo tanto con su correspondiente carga obligacional y si se incumple, sanción que corresponda, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y ahora la cuestión del impacto en la competitividad. Ujú. Porque la cuestión geopolítica que te quería traer a colación al final, ya lo hemos narrado, aunque es verdad que es fascinante y además es que es día sí, día no, no hace falta más que ver la misión Génesis, que básicamente la misión Génesis que salió en noviembre, básicamente lo que es el proyecto Manhattan del siglo Mm, XXI. correcto. Porque es, oiga, mire, vamos a hacer una unificación de todos los recursos del país. Vamos a hacer la primera alianza inédita, tácita y expresa entre la Casa Blanca, ¿vale? Y las grandes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley, aunque ellas se autodenominen startups, como OpenAI, etcétera, con el único objetivo de que nosotros podamos garantizar que esta tecnología se desarrolle en este país con estos valores, es decir, Estados Unidos. ¿Vale? Porque no podemos consentirlo. Con un punto de partida distinto, el señor Donald Trump, que vamos a hablar de la misión Génesis o en su defecto de la ¿será posible el proyecto Stargate, etcétera, que Mm, presentó el día siguiente correcto. a, Mm. a acceder a la Casa Blanca, ¿no? Cuando aún era amigo de Elon Musk, aunque Elon Musk no ha salido ahí porque odia a Sam Altman, etcétera. Bueno, precisamente lo hacen siempre de una manera muy explícita, de una manera muy histriónica, como en Estados Unidos, pero China actúa desde la más absoluta clandestinidad. Y por consiguiente, como actúa desde la clandestinidad, no sabemos ni qué tenemos. Mm. Hasta el punto que no sabemos si el famoso COVID-19 fue o no realmente un arma química de China para desestabilizar el occidente, porque además salió de Wuhan, que era un territorio de China, y no se permitió a los observadores internacionales entrar a fiscalizar de dónde narices había salido la COVID, ¿no? Por lo tanto, es que no es una cuestión, este tipo de la clandestinidad de China no es una cuestión menor, ¿no? Sí, Y lo último que quería decir es, yo sí que considero, a ver, este debate de la competitividad de Europa por el tema del reglamento realmente en puridad no es solamente eso, porque realmente Europa lleva sin estar en la vanguardia tecnológica de todas las revoluciones científicas desde los años 70. Es decir, se ha perdido todas las revoluciones previas. Se ha perdido la revolución de los .com, se ha perdido la revolución de la infosfera, se ha perdido la de los smartphones, la de Internet, la de los iPads, la de todas, la de la IA generativa, la del metaverso, la de las ciudades inteligentes, la del blockchain, se le han puesto todas las trabas posibles y por haber, por una cuestión jurídica de jure, no de facto, no es por posibilidad de falta de certificación que te pueda dar el blockchain. No, no, es porque a los registradores notarios no les sale de los huevos reconocer jurídicamente el blockchain, que es muy distinto, ¿vale? Y su capacidad de fedatario público porque no controlamos esa tecnología, ¿no? O sea, esa es otra historia. Pero todas las revoluciones tecnológicas de los últimos años no las ha vivido Europa. No las ha vivido Europa, por lo tanto, no qué duro. sería de rigor, no, es así, porque Europa es así, porque Europa creó la democracia, creó el arte, creó la música, creó los derechos fundamentales, creó todo lo hermoso y lo valioso que había en el mundo, hasta que hubo un traspaso, muy posiblemente a finales del siglo XIX, principios del Ujú. XX, ya ni te cuento, con la barbarie de la Primera Guerra Mundial y Correcto. con la barbarie con múltiplo a la 10 de la Segunda Guerra Mundial, que destrozó a Europa y permitió que hubiera un traspaso hacia Estados Unidos, que además consolidó con la OTAN, Ujú. ¿vale? Y mientras tanto, una región que básicamente lo que era es un proveedor de opio de Inglaterra, de la Commonwealth, como era China y la India, ahora, la India no tanto, pero Mm. China
es la mayor potencia tecnológica y el mayor mercado capitalista a nivel de delirio, sin derechos sociales ninguno de mediante, como si hay mínimamente en Estados Unidos y si hay, por supuesto, en Europa, del mundo. China, que hace 100 años era un proveedor de opio de Inglaterra, no era otra cosa, ¿vale? Hasta el punto de que Japón cometió un holocausto bestial contra China porque no tenía ni siquiera ejército defensivo decente, ¿vale? Como bien todos sabemos en los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial. Por consiguiente, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente decir que el reglamento afecta a la competitividad de Europa es parcialmente correcto, pero no es totalmente correcto, porque no es una cuestión solamente del reglamento, es una cuestión transversal. Transversal. O sea, Europa tiene muchos problemas, tiene un problema demográfico gravísimo, Mm. tiene un problema de credibilidad con sus ciudadanos, sus administradores gravísimo, tiene una presión fiscal que está al punto bueno, en fin, de generar revoluciones civiles a diestro y siniestro, y tiene pues muchos problemas de otras naturalezas. La deuda pública, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero el problema tecnológico es universal. Y además, el emprendedor y especialmente el emprendedor tecnológico no se siente querido, valorado, eh, mm, admirado como en Estados Unidos. Si a eso le unes la presión fiscal, pues lo que provoca es que, como llaman ahora el talento, es decir, la persona formada, el talento, ahora le llaman el talento, soy buscador de talento. No, macho, tú quieres una persona. En tu organización estás buscando una persona que haga un puesto, o sea, buscador de talento. Bueno, fuera del eufemismo, el Mm. talento se marche fuera. Se marche fuera, pues por muchas razones. Una de ellas es precisamente que desde Europa hay un desprestigio al visionario, es decir, al Henry Ford, a los nazis desde Europa y especialmente en España. Se ve con un carácter peyorativo, es decir, se ve desde la inquina, desde el cainismo, desde la envidia, desde el desprestigio, desde el desprecio y sobre todo desde el punto de vista de vamos a fagocitar lo máximo posible a esta persona a nivel tributario. Por lo tanto, si unes el desprecio de carácter reputacional, moral, de carácter espiritual a la cuestión fiscal, lo que provoca es evidentemente, pues, un exilio masivo de talento a otras regiones, como puede ser la India, como puede ser Inglaterra, como puede ser Estados Unidos o puede ser, por supuesto, China. O sea, yo conozco a mucha gente muy inteligente, muy informada, que es mismamente mi hermano. Mi hermano vive en Andorra, Ujú. por muchas razones. Una de ellas es la cuestión tributaria. Y se ha formado en España, ampliamente además. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, hay un impacto en la competitividad tecnológica de las empresas tecnológicas europeas con el reglamento. Sí. ¿Esa es la razón del porqué de esa bajísima competitividad? No. Es uno de los factores mediante de muchos, que ya avisó Draghi, que ya avisó, etcétera, y que lejos de corregir, se amplifica aún más. Y la segunda cuestión, y ya me callo. ¿Realmente Europa no tiene más que Mistral? ¿Vale? Había De una verdad. startup emergente alemana que lleva prácticamente ausente de todo el panorama de 2025. Yo no sabía nada de ellos. ¿Cómo se llamaba esta empresa? Ahora no me acuerdo, pero era una startup tecnológica emergente alemana junto a Mistral. Y Mistral tiene una inyección de capital norteamericano y muy concretamente de OpenAI bastante destacada, ¿eh? O sea que por lo tanto yo no diría mucho. La apuesta de Europa son los modelos Alia, Mm. Alia Mode, es decir, modelos pequeños que sean ciberresilientes, sostenibles, éticos, que cumplan con los principios del algoritmo libre. Es decir, un modelo que realmente su apuesta de valor no sé cuál es. Mm. Porque si un modelo open source yo lo descargo en local, sin conexión online y con la data de la empresa, pero siempre en local en un hardware concreto y determinado como un Kewin o un DeepSeek, insisto, offline y con la data que me da la empresa para esa cuestión customizada que yo le diseño a la empresa en un hardware, ¿vale? Eh, no veo para nada que sea propuesta de valor un ALEA o ninguno de estos modelos. Y Mistral es a lo que juega. Es el modelo público europeo Mm. y el modelo público francés, que ya cumple con los principios de trazabilidad, explicabilidad, auditabilidad del reglamento de partida. Y por lo tanto ya a nivel de certificados vas a tener una presunción. Pero a nivel técnico es permíteme la expresión, una mierda. Ya, ya. Porque además su apuesta de valor era la celeridad de respuesta, ya ves tú, os puede alucinar, pero responder muy rápido. Pero es que cuando salió Grok 4.1, incluso en beta, que responde de una manera súper rápida, con un nivel de precisión, de inferencia, de omnimodalidad bestia, queda totalmente destrozada Mistral.
en la única lógica de discurso que tenía. Y le queda la otra. Somos el modelo público francés, europeo, con etcétera, a esa y a otras. Entonces, yo sí que creo que hay un impacto en la competitividad con la normativa digital europea, que no solamente es el reglamento de inteligencia artificial. Sí lo creo. Pero no creo que sea el factor Ujú, único para que estemos en la situación en la que estamos. mm. Y además, cuesta abajo sin frenos. Ostras, también qué duro. Sí, al final esto, Sí, claro, viene de años. Mira, no lo había pensado yo desde ese punto de vista que tú lo has dicho, pero al final es eso. Es que venimos de hace mm, muchas décadas, sí, pues como tú comentas, cuesta abajo. Y la persona que tiene talento, ¿qué tiene que hacer? Pues oye, aquí no tengo los medios tampoco, ni el equipo, pues me tengo que buscar las castañas, como se suele decir. sí. A ver, realmente ya con esto un 30 segundos, aquí a lo que se apuesta es, nosotros somos un mercado de 550 millones aproximadamente de consumidores, somos un mercado preponderantemente cada vez menos de clase media alta, somos un mercado oculto, nuestros datos son muy valiosos y por eso los protegemos frente a los invasores bárbaros de Estados Unidos y de Asia, etcétera, ¿no? Porque nosotros somos la gloriosa Roma. Y tenemos los mejores, eso es cierto, científicos, matemáticos, etcétera. Pero es que eso es un hilo muy fino, discursivo, que cada día, a nivel de narrativa no interiorizada, ¿vale? Es decir, de las personas que vivan de esto, ¿eh? Está cada vez más frágil. Está cada vez más frágil, porque tú podrás tener los mejores matemáticos, educados en las mejores universidades alumnis de Europa, pero si luego por una presión fiscal bestial o porque encima tiene que esperar el certificado de la administración no sé qué, que tarda 20 siglos y la persona que lo emite no tiene ni puta idea de lo que está emitiendo, pues lo que está produciendo es que esa persona se canse y diga, mira, yo me voy al ecosistema emprendedor de Silicon Valley, donde a mí no me ponen trabas, me dicen, por favor, ven. ¿Y qué necesitas? Esto. Ahora mismo. Materiales físicos para hacer esto. Toma. Y no hay esas trabas administrativas, burocráticas de supervisión, de certificación, etcétera. ¿Vale? Ese por ese lado. Por lo tanto, yo creo que seguir jugando al que somos el mercado más culto, con más poder adquisitivo y con la data más rica que existe, es un hilo argumental que llevan con él 30 años, que puede tener un sostén y una lógica, pero que cada día se está minimizando más su realidad práctica. Y sobre todo avisos de futuro, porque vuelvo a insistir, es que los propios, ¿cómo decirlo? Los propios aludidos de esa narrativa ya se están dando cuenta de que es insostenible ciertas cuestiones Vaya. que hemos comentado. Ujú. Entonces, por lo tanto, es un argumentario muy frágil y es al único que se juega Vale. sin perjuicio de lo que he dicho, de que también la propia industria está ella misma buscando mecanismos de mayor garantización de confiabilidad del uso, despliegue, desarrollo de modelos de IA. También te lo digo, ¿eh? Y las ISO son una buena prueba de ello. Ujú. Muy buen punto. Mm, Oye, Pablo, y tal y como está tú que estás todos los días ahí en el ajo, ¿tú cómo ves el sí. avance de la inteligencia artificial y cómo la ves de aquí a 5 años? Esto es opinión, ¿eh? A ver, yo lo que veo, En las empresas, voy a matizar un poquito más. La inteligencia artificial aplicada en las empresas. pues mira, vamos a ver. Primero voy a abordar la cuestión técnica, lo que yo pueda hacer, y por favor que no me interpongan una demanda por intrusismo profesional. Así que pongo un paréntesis, opinión personal, ¿no? Eh, yo lo que veo es que a nivel técnico, los modelos cada día escalan más. A ver, lo que veo es, por ejemplo, desde el año 2000, yo llevo usando la IA generativa desde el día uno, ¿eh? O sea, desde el día uno la llevo usando y además bastantes horas al día. Entonces, lo que sí que veo es que el avance de 2023 a 2024, el avance bestial que supuso, ¿vale? No se ha visto reproducido con, por ejemplo, que eso fue bestial, el día 7 de agosto del 2025, que fue vergonzoso. O sea, el ChatGPT 5 fue vergonzoso. Realmente era un enrutador para Mm, ahorrar tokens, ¿vale? Y dejar la inferencia solo a los que paguen de manera muy subsidiaria. Con mecanismos, además, jodidos, porque tenías que ponerlo de elegir el es thinking, verdad, es etcétera, verdad, es ¿vale? verdad. Por lo tanto, del 4 al 4 fue un paso bestial, ¿vale? Pero del 4 al 5 no fue bestial. Es verdad que se ha corregido con el 5.1, 5.2, pero Ujú. han tenido que pasar.
casi 5 meses, ¿vale? Entonces, lo que estoy viendo es que cada vez se está reduciendo más, o a lo mejor es que nosotros ya estamos acostumbrados a esto y el efecto huevo ha disminuido, Muy que buen no lo punto, sé, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Que habría que preguntárselo, pero lo que veo es que a los modelos cada vez les cuesta más ofrecer algo realmente sorprendente y notorio al usuario. Eso sí, Gemini 3.flash es bestial. O Mm, sea, tiene una capacidad de respuesta que realmente el Grok 4.1 es mejor, pero el problema que tiene el Grok 4.1 a nivel desde donde estamos es que como tiene un enorme colonialismo lingüístico, es decir, está bien entrenado en el mundo anglosajón mm, y además es más anglófano que conversador en castellano, tiene muchos, responde en castellano a nivel latino, no responde en castellano netamente dicho, ¿no? Lo cual ya a nivel operativo te supone ponerle un prompt, respóndeme en castellano, mm, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ahí ya estás perdiendo tal. Pero el Gemini 3 Flash, siendo gratuito para todo el mundo, es bestial. O sea, responde de una manera súper rápida, súper justificada, muy bien redactada. Es decir, prácticamente a lo que se tiene que remitir uno es hacer una revisión ocular de ojo clínico, ¿vale? Transversal por encima. Porque realmente es irreprochable al 80% o al 90%, ¿vale? Con una celeridad bestial. Vale, y entonces lo que veo es que les está costando. La otra cosa que veo es que francamente dudo mucho que los LLMs de generativa Transformer sean el sistema, esto por ejemplo decía LeCun, sí, sean el sistema necesario para escalar hasta la AGI. buen punto. O sea, Ujú, ¿por qué? Pues porque llegará un momento en que ni siquiera metiéndole datos sintéticos y metiéndole cada vez más ventana de contexto, llegará a tener un margen discrecional mm, operativo y además, sobre todo, de creatividad es nilo, es decir, inédita, sin un componente del cerebro humano. Y la otra cuestión que veo es que yo creo que tiene más sentido, precisamente, y por eso lo han comprado, porque es que yo lo sabía, porque lo usaba a diario, la que más, y me parecía bestial. Los modelos de IA generativa, pseudomodelos de IA generativa con funciones agénticas que no agentes, ujú, en puridad, como Manus. sí. O sea, porque Manus a ti te arregla la vida. Manus te hace un entregable. A ti te da igual si el modelo que utiliza Manus por debajo, ¿vale? Es o no el más potente, que ya creo que es Anthropic, ¿vale? Mm, A ti te da igual, pero a ti te soluciona la vida porque te hace un entregable, te hace una gráfica, te hace un informe. O sea, entonces a eso es a donde se tiene que orientar, a la utilidad y no a la potencia. de verdad. Aún así, por supuesto que van a escalar. Hombre, claro que van a escalar los modelos. De hecho, la gran noticia que se esperaba para diciembre era el lanzamiento de Grok 4.2, que aún no sabemos si se va a postergar o Elon Musk, que es así, Mm. lo saca esta noche, lo saca el 30, lo saca el 31 mientras estamos comiendo las uvas, porque le gusta hacer eso, ¿no? Y seguirá escalando y habrá un 3.5 y habrá un 4.5 de Grok y habrá un SAGPT 5.5, pero yo creo francamente que la escalada será cada vez más reducida y que tendrán todos que orientarse, etcétera. Porque, por ejemplo, a mí ahora mismo me sirve más un Deep Research 2.0, ¿vale? O, por ejemplo, un modo agente del ChatGPT que es una mierda. Bien. Sí, sí, Un Manus de ChatGPT, es verdad. ¿vale? Mm, eh, eh, Más que el GPT 5.5. Pero también te digo una cosa, hay que ser honestos y no normalizar lo innormalizable. Vamos a ver, ahora mismo los correos electrónicos y las respuestas de WhatsApp que te da un ChatGPT 5.2 Thinking Plus, que tú puedes solucionar con la versión de 23 euros, no la Pro, porque la Pro no la he tenido, ¿vale? Es impresionante. Las respuestas que te da un Gemini 3.0 Flash es impresionante. Las respuestas que te da un Grok, perdón, las búsquedas que te hace en un momento en un Deep Research, Grok, de data en tiempo real de una noticia que ha pasado porque tiene acceso a X y a toda la infosfera, con además sí, web scraping, es impresionante. Por lo tanto, en fin, es decir, esto no quiere decir que no sea impresionante a nivel técnico esto, ¿no? ¿Qué necesitan las empresas? Las empresas necesitan una cuestión que además el que ofrezca este servicio, para mayor gloria suya de lucro será, que es, las empresas tienen un problema y hay que darles una solución. Tú les tienes que dar un servicio que no esté deconstruido. Es decir, si la empresa necesita un científico de datos, un estratega, un jurista, una persona que no sea científico de datos pero que sea ingeniero informático y una persona que no sea nada de eso pero que sea community manager, que sea alguien que
aterrices a una operativa, vamos mal. Hay que darle a las empresas una solución integrada, una solución transversal, holística, Mm, 360 grados, con todas las partes correspondientes, muy bueno. implementación, estudio de la operativa en el día a día, aterrizaje y formación, cuestiones jurídicas. Esa es la solución que buscan las empresas. Es decir, alguien al que pasar el marrón. Oye, macho, te estoy pagando 80.000 euros para que tú pases a mi empresa. De no tener nada, tenerlo todo con los trabajadores formados y jurídicamente sin ningún tipo de fisura o riesgo. Que ese es el servicio transversal que por ahora nadie está ofreciendo. Porque, claro, necesitas todas las pautas. Un formador, Este le iba un a decir. jurista, y a ver qué jurista va a bajarse del podio de la soberbia de promedio y va a ponerse a formar a la gente, que es muy poco común, y va a conocer la herramienta tecnológica y la cuestión jurídica en su cabeza, que es muy poco común, y todas esas otras patas. Y además va a tener conocimientos de ciberseguridad, protección de datos, va a poder conversar de tú a tú sin ninguna fricción con el científico de datos, con el CTO, etcétera. Es muy difícil. Y luego tener alineada la plantilla, ¿vale? Con que esté implicada emocionalmente en utilizarlo. Por lo tanto, las empresas, más allá de poder técnico, lo que necesitan es soluciones que estén aterrizadas a sus necesidades y que les sean útiles en sus operativas del día a día. Y eso lo vi yo claramente. Es decir, a las empresas, fíjate, yo cuando formé a una empresa muy concreta, nadie ponía el 2.5 Pro. Entonces estaba el Google Gemini 2.5 Pro, 2.5 Flash. Todos Ujú. ponían el Flash. No lo podía entender. Digo, vamos a ver. El Pro es un Audi A8 y el Flash es un Audi A6. ¿Por qué os vais a subir a la 6 si habéis pagado el Uber Premium con el A8? Pues me decían, no, es que tarda más. Digo, claro, tarda más porque entre bastidores hace más procesos y está haciendo más revisiones, inferencia, búsqueda, cotejo de la información, sentido, alineamiento con el prompt y el output. Y aún así, los propios responsables de esa parte impusieron el 2.5 Flash, Mira. porque ellos decían, nuestra operativa necesita utilidad, necesita celeridad. Ese es el objetivo. No, salvo que sea una cuestión que exija un especial detenimiento, etcétera, Ujú. ¿vale? ne- Necesitamos esto. Y entonces ahí es cuando entró en contradicción lo abstracto, es decir, el poder técnico, la inferencia, la búsqueda, el cotejo, el que tarde 10 minutos en darte una respuesta, a lo que necesita una empresa aterrizadamente, que es a lo mejor responder dudas o de una manera acelerada, ágil, con destreza en el día a día, porque tengo a miles de trabajadores en mi organización y yo no me puedo permitir que todos estén así esperando la respuesta 2.5 Pro, porque estoy perdiendo dinero. ¿Vale? Y eso, yo insisto, tuve que reconciliarme con con mi propio diálogo interno porque no terminaba de entender por qué si una empresa paga una licencia Enterprise Plus, es decir, el Uber Premium, Mm. se sube al Dacia y no al Tesla, que paso lo ha pagado. Pero es que, claro, si el Dacia me llega antes que el Tesla, que tarda 4 minutos más, hay 4 minutos que si tú los multiplicas por 40.000 trabajadores es Correcto. una pérdida bestial de tiempo, ¿no? Mm. Y precisamente imagínate el escenario de esas 40.000 personas sin tener ella mediante en la organización. O sea, puede ser bestial Wow. en la cantidad de lucro cesante que puedan tener a día de hoy, ¿no? Entonces, lo que veo a nivel técnico, pues desde luego es la contrarreloj de la que siempre hablamos, pero yo, si tuviera que pedir un deseo en 2026, necesito más Manus. Necesito Manus hipervitaminados, porque a mí un Manus me arregla la vida. Y si tengo un Manus hipervitaminado, a mí me da igual que cueste 300 euros la suscripción, es que la pago. Es Mm. que la pago. Porque a mí me genera por eso llego a todo. Tú dices siempre, ¿por qué Sí, sí, llegas a todo, Pablo? Pues, sí. pues llego a todo primero, usar la inteligencia artificial, ojo, como base de trabajo, con luego todo el componente de criterio humano, revisión ocular, etcétera, Ujú. que evidentemente ahí es donde está la mezcla entre el profesional y la inteligencia artificial generativa sin criterio, que no sabes si alucina o no, etcétera, Ajá. ¿vale? El sacrificio personales, ¿no? Y por supuesto pasión en Ole. esta cuestión, ¿no? Y comprensión del momento histórico en el que vivimos, que también es muy grande para tener esa pasión. Pero si tuviera que pedir en el 2026 algo, sería un Manus hipervitaminado. Y si me cuesta 10 euros, lo pago. Porque lo que yo pago, lo que a mí me genera, es etcétera. De hecho, ahí había un interregno, un debate del interregno que es a ver si las suscripciones van a subir, porque claro, a mí lo que me está generando esto a nivel de lo que yo pago es irrisorio, Es verdad. la desproporción. Mm. Y ese es un debate que ha destruido el open source. Si no hubiera existido el open source de otro lado, mucho ojo porque no hubiera existido el Gemini 3 Flash.
Mm. ¿Me explicó? Es que realmente no puedo entender, querido Tony, cómo la gente teniendo esto, descargándose del Play Store o Apple Store, no lo usa. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No lo puedo entender. Solo me lo puedo explicar porque trabajan en trabajos con condición contractual irrevocable, ahí lo dejo, a buen entender, en pocas palabras basta, Qué y por bueno. lo tanto pueden ir ahí, estar 8 horas para hacer una cosa ridícula, y no facturan por hora, ni hay un lucro cesante, Mm. ¿vale? O porque, no sé, por otro tipo Desconocimiento. de opciones. Sí, sí, pero es que ahora un abogado, un arquitecto, un médico, un psicólogo de una clínica privada no se puede permitir Muy bueno. utilizar esta tecnología. Mm. No se lo puede emitir, porque antaño el convenio regulador a ti se te minutaba en su cómputo total por 500 euros. Pero es que ahora el de la esquina te lo hace por 100, el Es de la otra verdad. por 80, etcétera. ¿Sabes? Entonces, mucho ojo porque es que un profesional liberal que se resista por una cuestión de arrogancia a utilizar esta tecnología Mm. bajo las consignas que llevan obsoletas desde el 24, y que siempre todo queda circunscrito al nivel de destreza tecnológica en el prompting y en el contest de la persona que itera con ellas, Mm. ¿vale? No entiendo. Y todo esto, no es que comete alucinaciones. Oiga, no. O sea, usted me vale una buena ventana de contexto, dígale que no se restrinja de responder de este base documental y no podrá cometer alucinaciones. Cometer alucinaciones si el documento tiene una errata o si tiene un problema, porque tú le has dicho explícitamente en el prompt que no Correcto. se extralimite de aquí. Claro, pero esas cosas tan intuitivas para ti y para mí hay gente que es un universo entero para entenderlo y sin embargo es súper intuitivo. Entonces, no lo entiendo, no lo entiendo. Mm. Entonces, yo estoy esperanzado. Realmente, mi deseo de la Unity sería precisamente, por supuesto, que sigan desplegando en inferencia, mejorando pero yo quiero soluciones integradas, quiero Manus. Y Mm. realmente lo de Manus es la mejor noticia que podría pasar, porque ha pasado de ser una startup que fundó un niñato de Es verdad. 24 años que dejó la carrera. Así que ojo a los cerebritos de matrícula honor cum laude, como Sam Altman, como Mark Zuckerberg, etc, 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 ¿vale? O sea, Elon Musk no lo sé, Mm. pero toda esta gente, ¿vale? Sí. Eh, y que sin embargo, ahora mismo Mark Zuckerberg, y volviendo a la analogía de su situación, le ha adquirido por 17 millones de. No, no, No. 17.000. Sí. 17.000 creo que son. Sí. 1.000 millones de euros la startup que había fundado en febrero. Sí, tío. Y claro, ahora con el apoyo logístico, tecnológico y con toda la base de entrenamiento que tiene Meta, pues va a hacer un Manus 2.0. Mm. De hecho, va a venir bien porque además la guerra que está jugando Llama, de Meta, es precisamente la accesibilidad, el open source. Por Mm. lo tanto, yo creo que con esto, además, Manus, además de más potencia, va a reducir mucho el coste de créditos. Que Mm. mucha gente dice, es que es muy cara. Digo, Es no, no, verdad. es que claro, te hace una solución integrada. Muy buen Entonces, punto. así veo yo el 2026. Muy bien, Pablo. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, de corazón, Muchísimas gracias a ti. y por, vamos, toda la masterclass que has compartido. Es más, yo te preguntaría 2 horas Sí. más, pero bueno, encantado, ¿eh? Bueno, señor, Muy bien, muchas gracias a ti, gracias a tu audiencia, y feliz año 2026 a todos y mejor conclusión de 2025. muy Un bueno. fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Venga, chao.